Entonces, vamos a compartir un tema para nosotros muy importante. ¿Podemos hacer una pequeña oración, les parece? Ahí como están nomás sentaditos, ya que tienen algunas cosas encima, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole sobre todo a Dios para que pueda abrir nuestro corazón a tan inmenso misterio que nos muestra. El misterio sobre todo de su amor, el misterio de nuestra plenitud, el misterio sobre todo de también podemos encontrar con Él. Vamos a pedirle a Dios, diciendo sobre todo que pueda abrir nuestro corazón en este pequeño momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos en esta oración, Señor, por todas nuestras intenciones personales, por todo lo que guardamos en nuestro corazón, que solo tú conoces, para que también todos nuestros propósitos y todas nuestras acciones las podamos poner a los pies, a tus divinos pies, y seas tú quien puedas interceder, bendecirnos, iluminarnos y sobre todo llenarnos de tu gracia, de tu paz, de tu fortaleza. Todo esto también te lo pedimos a ti, Madre Santa, por oración, que toda la Iglesia te bendiga, por la cual ponemos también como intercesora de cada uno de nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, hermanos, buenas tardes. ¿Podemos? Ya. Entonces, hermanos, hoy día vamos a ver qué tema. Está más adelante. Este es mi Hijo amado, escuchado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué misterio? Al misterio que hemos visto y contemplado el día de ayer. A ver, levante la mano, ¿quién ha ido a misa ayer? Entonces, ¿qué misterio hemos contemplado ayer? La transfiguración. Es lo que hoy día vamos a contemplar, ¿ya? Pero quizás es un compartir. No es una reflexión teológica, hermanos, porque de esto se ha escrito mucho, y creo que se seguirá escribiendo mucha reflexión teológica en base a este misterio que Dios nos ha regalado. Dice que es un misterio de la teofanía. Sin embargo, tenemos la revelación del Padre y del Hijo, y sobre todo la plenitud a la cual yo voy a llegar. Bien, entonces, el misterio de la transfiguración se los he resumido en algunos guiones. No pienso yo dejar alguna fotocopia, pero pienso que como es un compartir, podríamos quizás después tener algunas preguntas. Bien, empezamos por el tiempo. Estamos en el tiempo que significa para vivir qué cosa. Quiere decir que para vivir la resurrección hay que vivir. Se han pasado de la cuaresma en la resurrección. Para vivir la resurrección hay que vivir qué cosa. La pasión de Cristo. Y para vivir la pasión hay que vivir la cuaresma. Porque cuaresma es tiempo de preparar para vivir intensamente la pasión de Cristo. Y que esta pasión me llevará, ¿qué cosa? A resucitar con Él. Por eso es un tiempo importante la cuaresma. Tiempo de bendición, tiempo de transformarme, tiempo de renovarme, tiempo de encuentro con este Dios vivo que viene para darme esta gracia, la gracia de la vida eterna. ¿Cierto?
cierto? Sí. Ahora, pasando un poco de lo que es el tiempo, en el tiempo en el cual estamos, un gran padre de la iglesia lo resume en eso: 40 días para aprender a amar como Dios me enseñó. 40 días para aprender a amar como Dios nos enseñó. ¿Y cómo Dios nos enseñó a amar? En fidelidad y con misericordia. En fidelidad y con misericordia. Entonces son 40 días para dejarme transformar por ese amor, por un encuentro de amor de un Dios que está enamorado conmigo. ¿Por qué? A entregar a su único Hijo para darlo todo, para que yo lo tenga todo. El comercio divino se dice. Dios Padre que lo entrega todo para que yo lo tenga todo. ¿Y qué es tenerlo todo? La promesa de la vida eterna. Y finalmente, ser el Hijo amado. El Hijo amado que se entrega para que nosotros, amados de Dios, podamos obtenerlo todo, que es la vida eterna. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como los veo sorprendidos, por eso pregunto. Bien, ahora pasamos a lo que es: este es mi Hijo amado y predilecto. Dice que Jesús, antes que había pasado la transfiguración, ¿han leído pasajes antes? Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta, o mejor dicho, les da las condiciones de su seguimiento: niéguense a sí mismos y carguen con la cruz. Después Jesús empieza a proyectar todo el programa de vida. Empieza a decirle que Él va a tener que padecer, que va a seguir entregado, que finalmente va a ser crucificado y tantas cosas más. Finalmente, ¿quién sale a decirle, a reprocharle algo a Jesús? Y Pedro, después de darle todo el reproche, Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como y no piensas como Dios. Ese es minutos antes. Después, o mejor dicho, momentos antes. Después viene Jesús y dice que trae a 3 discípulos. ¿Quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. La manchita de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. ¿No? La manchita hablamos porque aquellos que pudieron contemplar maravillas. Y es lo que ahorita vamos a meditar. Entonces, Pedro, Santiago y Juan fueron llamados por Dios y llevados a un monte en el cual contemplan la plenitud de este Hijo de Dios. Hasta el momento no habían podido, es decir, habían visto algunos milagros, habían visto la portentosa palabra de Dios, es decir, de Jesús. Sin embargo, no se había contemplado esta divinidad, por la cual ellos, al verlo, quedan tan asombrados que caen de espanto, dice, y finalmente vuelven en sí. ¿Y qué le dicen a Jesús? ¡Qué bien se está aquí! ¿Qué más? Haremos 3 chozas. Una para Moisés, una para Elías y una para... ¿No? Entonces, y después, ¿qué pasa? Una nube los cubre. ¿Y qué sale de esa nube? ¿Y qué dice esa voz? Escuchamos. ¿Y después qué pasa? Después, ¿qué pasa? Después de esto, lo que pasa, hermanos, es que dice que ellos vuelven a abrir sus ojos y ven a Jesús delante de ellos. Y Jesús, que les dice: levántense, no teman. Palabras importantes para mi camino espiritual.
Recién estamos analizando el texto, no estamos viendo más. Simplemente es texto bíblico. Después, ellos se levantan y empiezan a caminar. ¿Y a dónde se estaban dirigiendo? Dice que Jesús con sus discípulos regresaba por el grupo para luego rumbarse de camino hacia Jerusalén, a hacer la entrega que tanto Jesús estaba dando. Entonces, todo este relato tiene el sentido de la cruz, el sentido de la pasión, el sentido de la entrega, antes, durante y después. Contexto de lo que estamos viendo. Y ahora sí, vamos a ver en sí lo que es el texto bíblico que hoy vamos a meditar. Hablamos entonces de la transfiguración, ¿cierto? Entonces la transfiguración viene el primero, vamos a hacerlo así, el camino espiritual de un cristiano. Todo lo que acontece en esta transfiguración se puede resumir en el camino espiritual de un cristiano. El cristiano que es llamado, el cristiano que escucha, el discípulo cristiano que finalmente obedece y para el cuarto paso, aquel que se compromete. ¿Repasamos? Llamado, el discípulo que escucha, el discípulo que obedece y el discípulo que se compromete. ¿Sí? Ahora vamos a analizar. Ustedes dirán, ¿y dónde sacó todo esto, hermano? Vamos a empezar a ver. Jesús que llama a sus 3 discípulos. A sus 3 discípulos. ¿Somos discípulos nosotros? Dios que nos llama por nuestro nombre para manifestarnos su plan de amor para cada uno de nosotros. De repente te llamarás María, Ana, no sé. Dios te llama por su nombre para manifestar su plan de amor que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos llamó por nuestro nombre concretamente? En el bautismo, donde nos hizo ¿qué cosa? Reyes, profetas y sacerdotes, pero sobre todo nos dio la promesa y la dignidad de ser sus hijos predilectos. Pasamos entonces, Dios que nos llama por nuestro nombre, Dios que llama a sus discípulos para manifestarle el plan de amor de Dios. Ahora, por eso ayer, si nos remitimos a la palabra de Dios de ayer, era mucho en relación con la primera lectura. Dios que llama a Abraham para decirle ¿qué cosa? Sal de tu tierra. ¿Y qué significa sal de tu tierra para nosotros cristianos? Sal de tus seguridades, sal de tus criterios, sal de tus ídolos, para poderme encontrar con este Dios que me da un nuevo criterio, un nuevo camino, un nuevo plan, en el cual se transforma la nueva ley en mi corazón, la ley del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Primer paso, la llamada de Dios hacia sus discípulos, a cada uno por nuestro nombre, para mostrarnos un plan concreto de amor, lleno de bendición, porque Abraham le dice sal, pero después que le dice, haré de ti un pueblo nuevo. Y al final de todas las bendiciones le dice, porque tú serás una nueva bendición para todos. Es decir, Dios nos muestra un plan exigente, sí, pero para darnos a través de nosotros instrumentos de bendición para los demás. Dios nos llama por nuestro nombre para darnos un plan concreto de amor, pero no para quedarnos ahí, sino para ser instrumento de bendición para los demás. Primer paso. Segundo paso, Dios, ¿qué le dice Dios Padre? ¿Qué le dice a los discípulos? Este es mi Hijo amado, escuchen. Primero presenta a su Hijo como la bendición, la plenitud, es decir,
el final de nuestro camino, ¿cuál va a ser? Esta transfiguración con Cristo, como Cristo, es decir, llenarnos de esta bendición para encontrarnos con Dios Padre y resucitar con Él para tener toda esta promesa divina, la vida eterna. ¿Pero qué es antes? Escuchen, paso importante en mi camino cristiano. Primero, Dios me llama, pero mi respuesta es: escuche. Empezar a escuchar a Dios significa el tercer paso, obedecer. Que ahí es cuando viene el acontecimiento de la transfiguración. ¿Qué es transfigurarme? Empezar a transformar mi criterio, mi corazón y voluntad conforme al plan que Dios me muestra. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Finalmente, un proyecto de vida que Dios nos presenta, pero que no nos quedamos en mirar como hacen los discípulos. Ahí es Dios Padre, muy importante su intervención, porque dice algo importantísimo: escuchen, no se queden en contemplar, no se queden en el conocimiento, no se queden simplemente en decir qué hermoso se está aquí, vamos a construir 3 chozas, porque es magnífico venir a mi comunidad, estar con mi comunidad, llenarme de mi comunidad y finalmente tener todo el conocimiento de la Biblia en mi corazón y en mi mente. Pero de ahí hay que pasar a bajar del monte a la realidad. Eso es transformar, porque hay que bajar de lo que conozco a lo que empiezo a hacer, es decir, de lo que sé al actuar. Lo que decíamos ayer, pasar de un cristianismo triste a veces a un cristianismo vivo, a un cristianismo alegre, a un cristianismo que transforma, a un cristianismo que finalmente pasa de la obligación a la atracción. Es decir, no es que vengo a misa por obligación, sino vengo a misa porque me siento atraído por Dios. Ahí es donde queremos apuntar con este misterio divino. ¿Obedecemos para qué? Para contemplar y empezar a hacer vida lo que Dios me pide, como padre, como madre, como hijo, como hija, como Dios me pone. Empezar no solo a contemplar, sino a hacer vida lo que Dios me pide, ahora en donde estoy, en la vocación donde Dios me está pidiendo hoy, ser un bendecido de Dios. Levante la mano aquí, ¿quién se ha enamorado? Pues solamente 4 acá. Levante la mano aquí, ¿quién se ha enamorado? Pregunto. Uy, porque si no, podemos decir que de repente ni siquiera hemos sentido el amor. Y eso es peligroso. Porque podemos hablar del amor y ni siquiera hemos sentido el amor. Podemos decir muchas cosas bonitas y sin embargo, de repente nunca me encontré con el amor. Bueno, y aquellos que se supone que no levantaron es porque todavía no se acordaron cuando se enamoraron. Pero yo les quiero preguntar, ¿esto porque significa que mi cristianismo tiene que ser un encuentro con el amor? Es decir, con esta persona amada, por la cual yo también me siento amado. Hemos definido en un inicio que es un 40 días para aprender a amar como Dios me amó, o como Dios me enseña a amar. Y es importante saber y recordarme esos momentos de misericordia y de amor que Dios ha tenido conmigo. Pero sobre todo también recordarme que con quien yo me encuentro es como una persona viva, con un fantasma no es, sino con una persona
viva, que se transforma ¿en qué? En mi alegría, en mi fortaleza, en la fuente de mi bendición. Se supone cuando ustedes se enamoraron, si se acuerdan un poquito, su vida se empezó a transformar, ¿cierto? ¿Sí? Uy, parece que no. ¿Sí? Se supone que se arreglaban mejor, cuando se levantaban tenían una sonrisa oreja a oreja, y tantas cosas más que de repente iba cambiando en su interior. Y en este enamoramiento íbamos dando cuenta que esta persona humana se iba transformando quizás en una fuente de alegría para mi vida, quizás la fuente de existir para mi vida, quizás hasta incluso una fuente de bendición, porque cada vez que lo veía o la veía, yo me alegraba y sentía una fortaleza especial en mí, ¿cierto? Uy, parece que cuatro nomás se ve que se enamoraron, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando se iban a casar, no? Así estaban. Ya. Ahora, lo mismo debería de pasar con mi encuentro con Dios. El sentirme enamorado significa que tengo un Dios que primero se enamoró de mí. Y en este enamoramiento, Dios me da estas bendiciones. Es un encuentro diferente cada día que voy a misa. Un encuentro distinto cuando oro. Un encuentro distinto cuando medito su palabra. Porque me encuentro con este Dios que me ama, que vive y que cada día se resucita en mi interior. Eso es transfigurarme, que significa dejar que Dios me renueve, dejar que Dios me transforme, dejar que este Dios me siga enamorando y me siga dando esta alegría de ser su hijo espiritual. Es decir, ¿cuál empieza a ser mi alimento para este encuentro con Dios? La palabra, la oración y los sacramentos. No hay otra cosa, hermanos. Para encontrarme con este Dios y encontrarme con esta bendición es la oración, la palabra y los sacramentos. No es el tarot, no es el horóscopo, no es el psicólogo y tantas cosas más, sino la palabra, la oración y los sacramentos. Y si este es mi alimento para encontrarme con este Dios, ¿cuál será mi doctor? El Espíritu Santo. Por eso era lo importante de la segunda lectura de ayer. Si hemos analizado la segunda lectura de ayer, mucho tenía en consonancia con este misterio de la transfiguración. Porque Pablo, que dice, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. El doctor divino, como decía San Francisco, el Espíritu Santo. Aquel por el cual hay que pedirle que Dios vaya transformando, que Dios vaya purificando, que Dios nos vaya fortaleciendo en este camino de discípulos de Cristo. El Espíritu Santo, el divino doctor que cada día tiene que ir transformando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y por eso que los medios en estos 40 días, ¿cuáles son? Los medios para poder alcanzar estas bendiciones: la oración, el ayuno y la limosna. ¿Sí? La oración, el ayuno y la limosna. ¿Y qué es el ayuno espiritual? Hacer una dieta más de las 40 que ya hice en toda mi vida. ¿Cuál es el ayuno espiritual que Dios nos pide? Me gusta porque ustedes hablan y después miran al que está acostado. ¿Saben? El ayuno espiritual que Dios nos pide es abstenerme de todo aquello que le ofende a Dios. Si tengo un vicio, si tengo un pecado, si tengo lo que sé, o es decir, si sé aquel ídolo por el cual está ahí constantemente hincando mi mente, mi corazón, mi voluntad, Señor,
40 días para aprender a amar como tú me amaste. Es decir, en fidelidad y en misericordia. Fidelidad con Él y en misericordia con mi prójimo. En fidelidad a Él y en misericordia con mi prójimo. Como dice el Evangelio de hoy, con la vara que tú midas serás herido. Es importante, hermanos, que cada Evangelio tiene un paso en mi vida espiritual. Por eso es que tengo el Evangelio, o mejor dicho, meditar la palabra es importante en estos 40 días, porque me ayudan a alimentar, a fortalecer y finalmente a estar con el escudo puesto cuando viene el tentador. Porque si no, el cristianismo se me puede transformar en el cristianismo del domingo, y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se me pasó. Llega el sábado, me vuelvo a acordar, y el domingo otra vez estoy aquí. Y otra vez el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se me pasó. Y así estamos. 40 días para aprender a amar como Dios nos ha enseñado, en fidelidad y con misericordia. En fidelidad a Dios y con misericordia a mis hermanos. Entonces, hablábamos de la transfiguración. Hemos visto el llamado, hemos visto mi actitud frente a este llamado, escuchar y obedecer. La conversión, transformar mi alma y mente y mi corazón conforme a la palabra y al programa que Dios me ha puesto en este camino espiritual. Es decir, la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Hemos dicho que el doctor evangélico, ¿quién es? Y hemos dicho también que los medios en estos 40 días, ¿cuáles son? La oración, el ayuno y la limosna. Hemos hablado de la oración, hemos hablado del ayuno. ¿Y la limosna qué será? Dar de lo que me sobra. ¿Qué es la limosna? Dar el diezmo. Lo importante, hermanos, en cuanto a la limosna, actos concretos es el diezmo. No estamos en contra. Estoy hablando de la profundidad de estos 40 días. La limosna de entregar la fe, la esperanza y el amor a mi prójimo. Es decir, entregar gracia porque yo recibo gracia. No me transformo en simplemente un contenedor de que me lleno y me lleno y me lleno de bendición, sino la limosna es entregar misericordia, es entregar fe, es entregar esperanza, es entregar la vida nueva que Dios me regala a mí, a mi prójimo, a aquel que conozco y a aquel que de repente no lo conozco, o aquel que de repente es mi enemigo, vamos a decirlo así. Porque el Evangelio dice, ¿qué de interesante o qué de espectacular hay si tú saludas a quien te saluda? ¿No hacen también los paganos eso? Más bien el cristiano o el discípulo es aquel que ora por aquel que le persigue. Es decir, aquel que va más allá. Porque si te da o te pide un manto, ¿tú qué le das? Todo. Es decir, hasta incluso lo acompañas de camino. La limosna es entregar la fe, la esperanza y la caridad. Importante, hermanos. Hablamos de la limosna espiritual. La limosna concreta, ya saben qué hacer. La limosna espiritual trasciende, porque son los frutos de este encuentro que cada día lo hago con Jesús. Es decir, los frutos espirituales de mi corazón, de mi alma, en este encuentro con Dios. 3 pasos que hemos dicho. ¿Cuál nos falta? El compromiso. Uy, ya estoy llegando a la hora. El compromiso. Me quedan 4 minutos. El compromiso. ¿Qué es el compromiso entonces? Estamos en la transfiguración.
¿Qué le dice Jesús? Los toma de la mano y ¿qué le dice? Levántate, no temas. Levántate, no temas. Ayer era un poco más concreto Pablo, porque nos hacía un poco concretizar, es decir, volver a la realidad. ¿Y qué decía Pablo? Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. ¿Qué es evangelizar? Anunciar la buena noticia, es decir, ser un profeta. ¿Y cuándo se me hizo profeta? En el bautizo. O sea que acá nadie puede decir que no es profeta, ¿cierto? ¿O hay un no bautizado? Porque tienen unas caras medias sorprendidas. ¿No les habían dicho en su bautizo de que ustedes eran profetas? ¿No? Bueno, después de unos años después, te digo, has sido profeta, porque Dios te consagró con un óleo sagrado y te ungió para que seas un profeta, seas un sacerdote y seas sobre todo rey. ¿Por qué rey? Porque Dios empieza a reinar en tu corazón y te consagra únicamente para Él. ¿Por qué eres sacerdote? Porque puedes confesar. ¿Por qué eres sacerdote? Porque puedo orar por aquellos, es decir, la oración de intercesión. Y la oración de una madre siempre es escuchada. La oración de un padre también. ¿Por qué? Dios te consagró. Y también te hizo profeta, ¿para qué? Para que duermas. No, te hizo profeta, ¿para qué? Para anunciar la buena noticia a tiempo y a destiempo. Es decir, te hizo para que tú fueras un comprometido con Él, para que no te quedaras en simplemente verlo, en simplemente llenarte, en simplemente decir, qué hermoso es estar aquí, Señor. Es espectacular cruzar esa puerta de la iglesia, estar aquí contigo, llenarme de tu bendición, sentir tantas cosas, incluso lloro, incluso me alegro, incluso tantas cosas, he conocido a tanta gente bonita aquí, es impresionante. Pero cuando vuelvo a mi realidad, Señor, otra vez tengo que cruzar la puerta de mi casa y vuelvo a mi realidad. No, Dios te hizo para que te comprometieras, es decir, para anunciar, para ser un profeta, para que tu respuesta sea concreta y mi respuesta también, es decir, ser a evangelizadores, es decir, anunciando la buena noticia donde Dios te pone como padre, como madre, como hijo, como hija, como abuelo, como abuela, sembrando la fe, la esperanza y la caridad. Sembrando la fe, la esperanza y la caridad. Ese es un profeta, sembrador de la buena noticia, sembrando fe, esperanza y caridad. Es decir, no me quedo en contemplar y poner trechosas, Señor, y no quiero bajar nunca de aquí. No, más bien, Señor, tengo tu bendición, tengo tu gracia. ¿Para qué? Para que baje y empiece a ser el profeta, es decir, a hacer mi misión de anunciar la buena noticia en donde Dios me coloque. ¿Y qué es difícil? Es muy difícil, hermanos, porque lo maravilloso es quedarse allí en las trechosas, porque ahí no hay problemas, porque ahí no hay dificultades, porque ahí encuentro la plenitud. Pero ¿dónde voy a encontrar eso? Cuando me encuentre con Dios. Por eso es que Dios nos da una pizca de lo que vamos a ver. Y tan enamorados se quedaron los discípulos que simplemente pensaron en hacer chozas. No pensaron en que vamos a traer un pollo para comer, vamos a traer un vino para beber. No, simplemente dijeron, Señor, qué hermoso es estar aquí. ¿Verdad que no quiero ni siquiera pensar en más? Eso es una pizca de lo que nosotros, cuando nos encontremos con Dios, gozaremos. Pero Dios dice, esto no es nada. Pero ahora lo que nos toca es empezar
a hacer misión, a evangelizar, es decir, bajar y empezar a ser evangelizadores, profetas en donde Dios me pone. Volvemos a recapitular. Dios que me llama, mi respuesta es Dios que yo escucho este llamado, pero no solamente me contento en escuchar, sino obedezco esta palabra. ¿Y para qué? Para que finalmente dé frutos, es decir, me comprometo con esta palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, escuchen. Este es mi Hijo amado, escuchen. Esto es lo que hoy venía a compartirles. Pasos de nuestro discipulado con Cristo. Pasos que se inicia todos los días, porque cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Dios cada día nos llama a este compromiso de amor con Él. 40 días para aprender a amar como Dios nos ha enseñado. 40 días para alimentarme en este camino de la oración, de la palabra en los sacramentos. 40 días para que este doctor evangélico vaya transformándome. Y 40 días para que con estos medios, la oración, el ayuno y la limosna, vaya yo haciendo evangelizador, anunciando la fe, la esperanza y la caridad en donde Dios me ha colocado, siendo un profeta como Dios me ha bautizado, y así dándome las gracias para poder ser. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de irme, una pregunta. Porque podíamos orar los unos por los otros. La oración de intercesión. Díganme. Mi grupo va a ir a evangelizar a un sitio que yo lo conozco, ¿verdad? Y siempre hay que comenzar a evangelizar con el querido, siempre es así. Son gente que suscitó de va a misa los domingos. Algunos tal vez lo siguen diciendo. Pero yo planteé comenzar con el querigma y después seguir por la catequesis. ¿Es correcto? Ahí es dependiendo a dónde nos estamos dirigiendo con nuestra evangelización. Si son personas que nunca han conocido de Dios, es necesario también preparar un poco el terreno, ¿no? Previas catequesis, ¿no? De hecho, el querigma es lo principal. De hecho, el querigma es la raíz de toda evangelización. Pero siempre es bueno ver a quién nos estamos dirigiendo. La vida eterna, que es la promesa más grande que tenemos, que no me voy a pudrir abajo en la tierra cuando me muera, sino que me encontraré con Dios, gozando de sus promesas. Voy antes para prepararles una morada en el cielo, decía Jesús. No decía el hermano Miguel Ángel, decía Jesús. ¿Ya? Otra pregunta. No sé si están durmiendo o no tienen preguntas. O están preparando el lonchecito. Ya. Bien, hermanos, entonces ha sido un gusto para mí compartir. Vuelvo a decir, no es una reflexión teológica, es un compartir espiritual. Porque es importante que nosotros podamos animarnos mutuamente en este camino de discipulado, donde todos tenemos tropiezos, caídas, dificultades. Pero siempre recordemos lo que dice la primera lectura de hoy. Un Dios fiel, un Dios de misericordia, que nos da todas las gracias para volvernos a levantar y con este amor de Dios volver a empezar cada día en esta misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. Finalmente nos encontraremos con este divino Padre que nos espera con los brazos abiertos para darnos de su amor y de su misericordia. Es decir, lo que dice el Papa Francisco:
No se desanimen, porque el desánimo es fruto del demonio. El desánimo es fruto de no conocimiento de un Dios, sino de un juez. Cuando no tenemos un juez, sino tenemos un Dios Padre que nos está mirando para amarnos y darnos las gracias para volver en nuestra vida. Bien, si nos ponemos poner de pie para darle la bendición. Y que en este camino oremos los unos por los otros, porque nadie puede tirar la primera piedra. Y nadie, delante de Dios, somos lo que somos y nada más. Entonces, pedirles siempre en sus oraciones. Nosotros oramos por ustedes y en este camino Dios nos acompañe y sobre todo los unos por los otros esta comunión de los santos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Un gran aplauso para Jesús.